vamos a hacer una pequeña revisión corta de aspectos claves en metodología de la investigación. Y para iniciar vamos a hacer una breve conceptualización básica de los aspectos claves para entender la metodología de muchos de los trabajos de investigación que nos corresponde interpretar a diario. Entonces podemos definir la metodología de la investigación como el conjunto de técnicas y procedimientos que se aplican de forma sistemática y ordenada en la elaboración de un estudio. Durante un proceso de investigación, la metodología forma parte del trabajo en sí, constituyendo la etapa en la que el investigador divide la realización del mismo, en la cual el investigador decide cuál es la secuencia de técnicas que se empleará para llevar o realizar las tareas de recaudación, orden y análisis de datos vinculadas a la investigación. Desde el punto de vista formal existen dos tipos de investigación, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. La investigación cuantitativa utiliza valores medibles, o sea, en teoría se traduce en números absolutos para su interpretación y por eso se considera más objetiva, mientras que la cualitativa utiliza características, con esas se tratan de describir quizás sentimientos, emociones, aspectos de una institución, de un procedimiento, y por eso se considera menos objetiva. Cuando tratamos de darle un valor numérico o un orden a estas características, emociones o sentimientos que son evaluados durante la evaluación cualitativa, se considera mixta. Por otro lado, hay diferentes tipos de diseños metodológicos. En líneas generales se van a dividir en dos subtipos: los estudios observacionales y los estudios experimentales. Los estudios observacionales son aquellos en los que no se manipulan las variables de estudio, y los experimentales utilizan manipulación de estas variables. Los estudios observacionales a su vez se subdividen en estudios descriptivos y en estudios analíticos. Como ejemplo de los estudios descriptivos están la serie de casos o el reporte de un caso, estudios de prevalencia y de incidencia que en conjunto se conocen como estudios poblacionales o ecológicos, y los estudios de frecuencias hospitalarias, que son aquellos en los que describimos las características y el comportamiento de una enfermedad dentro del hospital. Dentro de los analíticos, a su vez, lo vamos a subdividir en correlacionales y no correlacionales. Los correlacionales son aquellos, por ejemplo, como los estudios de casos controles, y los no correlacionales, los estudios de cohorte. Para los estudios experimentales hay dos subtipos: los ensayos clínicos y el análisis por metaanálisis. Los ensayos clínicos, a su vez, se subdividen en 4 fases de estudio, y desde hace aproximadamente 7 años para acá se han venido incorporando en este subgrupo los estudios de la vida real. Los ensayos clínicos los vamos a clasificar en fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. La fase 1 básicamente son estudios experimentales con animales donde se prueba algún fármaco o alguna intervención. En la fase 2 se pueden utilizar tejidos humanos, pero no en pacientes vivos. Y en la fase 3 ya son estudios de farmacodinámica, donde probamos el fármaco en individuos. Y en la fase 4 son estudios de farmacovigilancia. Y es por eso que de la manera más formal se considera que los estudios de la vida real forman parte también de los ensayos clínicos de fase 4. Desde el punto de vista de los metaanálisis se considera, dependiendo de la metodología, en abiertos y cerrados. Abiertos son aquellos que tienen diferentes tipos de criterios de inclusión o diferentes metodologías, pero que tienen una característica en conjunto que los agrupa, mientras que los cerrados son aquellos en los que solamente se admiten aquellos trabajos que tienen la misma metodología y los mismos criterios de inclusión, y estos son los que logran mayor nivel de evidencia. Los cuasi cerrados pues vendrían siendo un híbrido entre estos dos, y como la metodología de la investigación es un espectro, siempre va a haber elementos intermedios, como por ejemplo los estudios cuasi experimentales, que son estudios observacionales donde se pueden quizás manipular una o dos variables y no todas las variables de estudio. Desde el punto de vista del tiempo lo podemos clasificar, para poder clasificar los estudios de investigación vamos a ver en la gráfica tres líneas. La primera línea es la línea del tiempo, donde vamos a pasarnos del pasado, del presente y del futuro, para que de manera gráfica lo puedan interpretar cómo se clasifican los ensayos clínicos en función del tiempo. La línea de la historia natural de la enfermedad, donde inicia con una fisiopatogenia, posteriormente se hace un diagnóstico, se introduce un tratamiento y se evalúan las complicaciones, y al final pues o se cura el paciente o muere. Y la línea de investigación, donde en primera instancia se realiza un diseño metodológico o ocurre una aprobación por el Comité de Bioética, se inicia el protocolo con la recolección de datos y finalmente pues se lleva a cabo el análisis estadístico, la redacción del manuscrito y su publicación. Ahora, la forma en la que se interpreta las variables de estudio es la manera en la que se clasifican los trabajos de investigación. Por ejemplo, los estudios transversales son aquellos en los que se evidencia el comportamiento de esa enfermedad o de esos pacientes en un momento histórico. Esto puede ser
en el presente o en el pasado. Como por ejemplo, en los estudios transversales lo podemos hacer en el presente, en el momento del diagnóstico, o si estamos evaluando las complicaciones, van a ver cómo estas enfermedades se comportan en función al momento en el que se está viendo, más no se compara con otro momento histórico de la enfermedad. Por otra parte, se pueden considerar también retrospectivos cuando estos hallazgos o esta intervención de la investigación lo hacemos en el pasado. Los estudios prospectivos son aquellos en la que se van a realizar no solo una intervención temporal, sino dos intervenciones temporales en dos momentos investigativos distintos. Por ejemplo, uno en el presente y uno en el futuro. Cuando ocurren estas dos intervenciones, o sea, uno en el momento en el que se inicia la investigación y se le hace seguimiento al paciente hacia el futuro, se conocen como prospectivos contemporáneos. Y cuando esta intervención se hace desde el presente, pero buscando lo que haya ocurrido en el pasado, se conocen como prospectivos no contemporáneos. El mejor ejemplo que le puedo poner para que conozcan esto, pues, es lo que ocurre en Los Vengadores. Con Los Vengadores en la película de la Guerra del Infinito, es simplemente un estudio prospectivo contemporáneo en el que los Vengadores tratan de acabar con Thanos en la misma línea temporal. Sin embargo, en el juego final vemos que los Vengadores son capaces de ir al pasado, cambiar algunos aspectos, hacer intervenciones en algunos de esos aspectos y de esa manera conocer cuál es el elemento final de la película, que sería pues matar de otra forma, de otra alternativa a Thanos. Esto quizás es la manera más simple de que usted pueda diferenciar un prospectivo contemporáneo de un no contemporáneo con un estudio retrospectivo, por ejemplo. Dudas, pues dudas hay varias. Quizás para un siguiente video podemos seguir hablando sobre qué es una variable y cómo se clasifican, qué es un sesgo y cómo se clasifican, qué es una intervención, qué es el ciego y qué es la lateralización y cómo se realiza. Eso lo podemos quizás ir discutiendo en otros momentos. Muchas gracias.